Hola con todos, soy el doctor David Villafuerte y hoy hablaré sobre el ayuno como un método para bajar de peso. El ayuno puede ayudarnos a bajar de peso en forma saludable y segura porque no tiene efectos secundarios. Además, ayunar es el método más efectivo para disminuir el exceso de grasa corporal que tienen las personas con obesidad. Sucede que cuando comemos cualquier tipo de alimento, nuestro páncreas produce insulina. Esta es una hormona que aumenta las reservas de grasa de nuestro cuerpo. Así que cuando dejamos de comer, es decir, ayunamos, el páncreas deja de producir insulina y adelgazamos. Sin embargo, además de que es un método muy efectivo para adelgazar, ayunar es muy saludable porque no tiene efectos secundarios. De hecho, en 1973 se monitorizó el caso de un hombre que ayunó 382 días sin tener deficiencias nutricionales y sintiéndose bien durante todo el proceso. Además, logró bajar más de 120 kilos de peso, lo que demostró que el ayuno es muy efectivo como método para adelgazar. De hecho, hay estudios que concluyen que ayunar en días alternos le puede ayudar a una persona a bajar hasta 900 gramos diarios de peso. Entonces, ¿por qué ayunar es tan bueno para ayudarnos a adelgazar mientras otros métodos más tradicionales y populares fallan tanto? En este sentido, el método más usado y uno de los menos efectivos para ayudarnos a adelgazar es reducir calorías. Aquí presentamos a la vieja receta de comer menos y movernos más, que se viene usando desde hace varias décadas y es muy popular. Lastimosamente, no es una buena indicación porque los resultados son que la gente sigue engordando. De hecho, desde 1977, cuando se publicaron las primeras recomendaciones nutricionales americanas, se pidió a la gente que comiera más carbohidratos y menos grasas. Como estas últimas tienen un montón de calorías, se creía que comer menos grasas nos ayudaría a adelgazar. ¿Y qué resultado tuvo comer menos grasas y menos calorías? Desde los años 70 hasta la actualidad, las personas comen más carbohidratos, como verduras, frutas y cereales, y comen menos grasas. Sin embargo, los beneficios que se esperaban nunca se dieron. Al contrario, la obesidad se disparó hasta ser la epidemia que tenemos hoy. De hecho, en el año 2015 se realizó un estudio en Inglaterra en el que se revisó la tasa de pérdida de peso en 175,000 pacientes obesos durante los últimos 9 años, concluyendo que la probabilidad de alcanzar un peso normal solo consumiendo menos calorías era menor del 1%. Para ser precisos, este estudio concluyó que la probabilidad de alcanzar un peso normal únicamente reduciendo calorías era del 0,8% en mujeres y del 0,47% en hombres. Es decir, la probabilidad de fracasar era de más del 99%. Además, una de las investigaciones más grandes sobre el tema, el estudio de la salud de las mujeres, hizo el seguimiento de 50,000 mujeres por más de 7 años. A todas ellas les dividieron en varios grupos. A uno de ellos se le pidió que siga con su alimentación y actividad habitual. A otro grupo se le pidió que comiera menos grasas, menos calorías e hiciera más ejercicio. Al final del estudio, luego de 7 años de seguimiento, este grupo redujo el consumo de 361 calorías diarias, disminuyó un 9% el consumo diario de grasas y aumentó un 14% el ejercicio. Sin embargo, aunque las mujeres de este grupo lograron comer menos grasas, menos calorías e hicieron más ejercicio, no lograron adelgazar más que las mujeres del grupo que siguieron con su alimentación y actividad física habitual. Incluso las que comieron menos calorías e hicieron más ejercicio terminaron con una cintura más grande, pasando de 76,2 centímetros a 81,2 centímetros de media. Pero, ¿por qué sucedió esto? Porque las calorías son solo una parte del problema de la obesidad y el exceso de grasa en el cuerpo.
En realidad, el peso de una persona no solo depende de la cantidad de calorías que ingiere y gasta. De hecho, cuando solo nos concentramos en comer menos y hacer más ejercicio, logramos adelgazar un poco por corto tiempo, luego nos estancamos y al final volvemos a engordar. Esto sucede porque nuestro metabolismo se vuelve lento o se ralentiza. El metabolismo basal, o más conocido como metabolismo, es la cantidad de calorías que nuestro cuerpo usa para sus funciones básicas de mantenimiento. Estas funciones son el latido del corazón, la respiración, la digestión, el pensamiento, la temperatura, la presión arterial, etc. Sin embargo, cuando comemos menos de lo habitual, el cuerpo usa menos calorías para estas funciones y se vuelven lentas. Esto ya se sabe desde hace varias décadas. De hecho, en 1945 se realizó el que se denominó Estudio del Hambre de Minnesota. En esta investigación participaron 36 hombres jóvenes y saludables, a quienes durante 6 meses se les dio una dieta baja en calorías, con solo 1500 o incluso menos de 1000 calorías diarias. Al final, luego de los 6 meses de seguimiento, el metabolismo de los participantes se volvió lento. Su frecuencia cardíaca bajó de 55 a 35 latidos por minuto, su fuerza muscular disminuyó un 21%, la temperatura bajó a 35.4 grados, disminuyó la presión arterial, el cabello se les cayó y las uñas se volvieron débiles. Esto impide que una persona adelgace, porque cuando el metabolismo se ralentiza o se vuelve lento, se usan menos calorías. Entonces el cuerpo ya no necesita obtener energía de sus reservas de grasa y dejamos de adelgazar. Pero ¿por qué el cuerpo ralentiza el metabolismo en lugar de obtener energía de sus reservas de grasa? El problema es que las reservas de grasa de una persona dependen de una sustancia que se llama insulina. Esta es una hormona que produce el páncreas cada vez que comemos y una de sus funciones es disminuir y normalizar los niveles de glucosa de la sangre. Sucede que cuando comemos carbohidratos, estos se digieren en el intestino y pasan a la circulación en forma de azúcares más simples, principalmente glucosa. Sin embargo, los niveles de glucosa de la sangre no deberían ser demasiado altos, porque esto es tóxico para el cuerpo. Así que para reducir y normalizar estos niveles, el páncreas produce insulina. Esta es una hormona que lleva el exceso tóxico de glucosa de la sangre hacia el hígado, donde se almacenará para usos futuros, o hacia el tejido adiposo, donde se almacenará como grasa, y así engordamos. Esto no significa que solo los carbohidratos engordan. En realidad, las grasas y las proteínas también nos suben de peso, aunque casi no elevan los niveles de glucosa de la sangre. Sin embargo, las grasas y las proteínas también elevan los niveles de insulina por el efecto incretina. Las incretinas son hormonas que se producen en el intestino cada vez que comemos carbohidratos, grasas o proteínas. Así que cuando ingerimos cualquier tipo de alimentos, nuestro páncreas produce insulina y esto aumenta nuestras reservas de grasa corporal. Por eso, en parte, comer mucho sí engorda, pero más importante que la cantidad de comida es la frecuencia con la que comemos, porque ingerir alimentos con mucha frecuencia mantiene alta la insulina permanentemente, y esto no solo nos engorda, sino que causa resistencia a la insulina. Ser resistente a la insulina significa que el cuerpo se volvió resistente a los efectos de esta hormona, es decir, que la insulina no logra reducir ni normalizar los niveles de glucosa de la circulación. Podríamos decir que, en resumen, la resistencia a la insulina es igual a mucha insulina y mucha glucosa en sangre. Porque, aunque el páncreas está produciendo mucha insulina, esta hormona no logra bajar ni normalizar la glucosa sanguínea. Pero, ¿por qué se produce esto? Una resistencia es un mecanismo biológico de defensa frente al exceso de cualquier hormona. Lo que sucede es que el buen funcionamiento de nuestro cuerpo depende de cantidades muy precisas de estas sustancias, que no deberían excederse ni en cantidad ni en frecuencia.
Por eso las hormonas se liberan en pulsos, o sea, solo en ciertos momentos. Por ejemplo, el cortisol es una hormona que se libera en grandes cantidades solo temprano en la mañana y su función es liberar glucosa a la circulación para prepararnos para la actividad diaria. Y con el pasar del día, los niveles de cortisol van disminuyendo hasta caer mucho en la noche, cuando ya no tendremos actividad. Otro ejemplo puede ser la ovulación de las mujeres, que se produce cerca al día 14 del ciclo menstrual, justo cuando ciertas hormonas alcanzan su punto más alto. En cambio, el resto de días del ciclo, estas hormonas tienen niveles más bajos, porque si estarían elevadas permanentemente, el cuerpo de una mujer se volvería resistente a estas hormonas y no habría ovulación. De hecho, esto es lo que pasa en ciertos casos de infertilidad. Sin embargo, no solo el exceso de hormonas causa resistencia. El exceso de otras sustancias como ciertas drogas, como la cocaína, también causa este problema. Sucede que cuando una persona se droga por primera vez, el efecto es muy potente. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el uso excesivo, la droga va perdiendo su efecto. Y un individuo necesita más cantidad de cocaína para sentir la misma euforia de la primera vez. Lo que aquí sucede es que los receptores del cerebro donde actúa la droga se van dañando y la droga ya no causa el mismo estímulo de la primera vez. Algo parecido pasa con la resistencia a la insulina. Sucede que cuando comemos con mucha frecuencia producimos insulina permanentemente y los receptores de esta hormona se van dañando. Así que la insulina ya no puede llevar el exceso de glucosa fuera de la sangre, hacia el hígado. Sin embargo, este exceso de glucosa no se puede quedar en la circulación porque es tóxico. Así que para llevar al menos un poco de glucosa fuera de la sangre hacia el hígado, el páncreas produce insulina extra. Y esto nos hace engordar porque la insulina aumenta nuestras reservas de grasa. Por eso la resistencia a la insulina es un componente fundamental de la obesidad. Y por eso solo reducir calorías no ayuda a adelgazar. Y de hecho vuelve lento el metabolismo. Así que recordemos que en resumen la resistencia a la insulina es igual a mucha insulina y mucha glucosa en sangre, aunque ahora nos interesa concentrarnos solo en el exceso de insulina. Entonces, digamos que empezamos a comer menos de lo habitual para bajar de peso. Lo que generalmente sucede es que esta estrategia nos ayuda a adelgazar un poco por un corto periodo de tiempo y nos estancamos para luego volver a engordar. Esto sucede porque aunque ingerimos menos calorías de lo habitual, los niveles de insulina siguen altos por la resistencia a la insulina. Y como esta hormona aumenta las reservas de grasa, el cuerpo no puede obtener energía de estas reservas, más bien sigue acumulando grasa. Entonces, ¿de dónde obtiene el cuerpo la energía necesaria para sus funciones? De ningún lado. Como el cuerpo no puede obtener energía de la grasa acumulada, vuelve lentas las funciones básicas de mantenimiento para compensar las calorías que le faltan. Es decir, el metabolismo se ralentiza, disminuyen el latido del corazón, la respiración, la presión arterial, la digestión, se cae el pelo, las uñas se vuelven débiles, etc. Todo esto porque aunque se ingiere menos comida, los niveles de insulina siguen elevados permanentemente. ¿Y cuál es la causa de que estos niveles estén frecuentemente elevados? La causa es comer con demasiada frecuencia. Y entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Simple, reducir la frecuencia con la que comemos, es decir, ayunar. De alguna forma, podríamos intuir que ayunar es una forma potente de reducir calorías, y esto podría ralentizar incluso más el metabolismo. Sin embargo, reducir el consumo de comida a 1500 o 1000 calorías diarias es distinto a reducir el consumo de calorías a 0 o casi 0. Porque mientras reducir el consumo de comida a 1500 o 1000 calorías vuelve lento el metabolismo, ayunar, es decir, reducir el consumo de calorías a 0 o casi 0, acelera el metabolismo porque durante el ayuno se secreta mucha noradrenalina, una sustancia que acelera el metabolismo.
Adicionalmente, ayunar soluciona el problema de la resistencia a la insulina, porque el páncreas deja de producir esta hormona por largos periodos de tiempo. Este efecto fue evidente durante una investigación que se realizó en 107 mujeres a las que se les dividió en dos grupos. Un grupo pasó de consumir 1000 calorías a 1500 calorías diarias toda la semana. A otro grupo se le pidió seguir con las mismas 2000 calorías diarias durante 5 días de la semana. Y durante los otros 2 días se le permitía comer solo 25% de las 2000 calorías, es decir, 500 calorías. Y podríamos decir que consumir esta cantidad tan pequeña de calorías simula a un ayuno con 0 calorías. Por eso a esta forma de comer se le conoce como ayuno 5-2. Al final, durante el transcurso de una semana, el consumo de calorías era muy similar para ambos grupos. 10.500 calorías para un grupo y 11.000 calorías para el grupo del ayuno 5-2. Sin embargo, luego de 6 meses de seguimiento, solo el grupo de ayuno 5-2 redujo clara y significativamente los niveles de insulina y de resistencia a la insulina, uno de los componentes básicos de la obesidad. Es por esto que ayunar es un método muy eficaz para bajar de peso, en comparación con otras estrategias más tradicionales. Es así que reducir calorías nos ayuda a adelgazar por corto tiempo y luego volvemos a engordar. Esto sucede debido a que el metabolismo se vuelve lento cuando reducimos el consumo de calorías, porque aunque comemos menos de lo habitual, no podemos obtener energía de nuestras reservas de grasa, porque los niveles de insulina siguen altos por la resistencia a la insulina. Entonces, tanta insulina aumenta nuestras reservas de grasa e impide que obtengamos energía de estas reservas. Pero como estamos comiendo menos de lo habitual, hay menos energía disponible y el cuerpo opta por reducir la energía que usará para sus funciones básicas. Entonces disminuirá la presión arterial, el latido del corazón, la respiración, la digestión, se caerá el pelo y las uñas se volverán débiles, etc. En cambio, ayunar es más efectivo para ayudarnos a bajar de peso porque acelera el metabolismo gracias a la noradrenalina. Además, ayunar evita que el páncreas siga produciendo insulina permanentemente, lo que disminuye los niveles de esta hormona y la resistencia a la insulina, un componente básico de la obesidad. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre el ayuno intermitente. Muchas gracias.